que dice: agrúpate en tropas, hija de guerrero. Agrúpate. O sea, eso es pelea, hermano. Eso es pelea. El Señor dice ahí en su palabra: agrúpate, le dice a la iglesia: agrúpate en tropas, hija de guerrero, porque estás asediada. Y eso hablamos el domingo, los asedios que tiene la iglesia. Entonces la iglesia es un ejército, hermano. Ahí es donde yo me quiero centrar. Mire, todos los ejércitos anteriores nos dejan una enseñanza, pero el que está en amarillo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso hasta un himno cantamos, ¿verdad? Porque nuestro capitán es Cristo y sus huellas vamos siguiendo. Entonces el capitán del ejército de la iglesia, o que es la iglesia, es Cristo. Entonces mire, hermano, yo creo con todo mi corazón que el Señor nos va a ir preparando en esto, porque todo ejército necesita un entrenamiento. Todo ejército necesita estrategias y todo ejército necesita armaduras. Porque la Biblia nos hace mucho énfasis en que debemos de tomar toda la armadura de Dios. Todo soldado debe estar armado, hermano. Todo soldado debe de estar armado, y una de las maneras de armarnos y de equiparnos es en estos martes, hermano. Los discipulados es algo en lo cual nos podemos armar. Entonces, mire, aquí estamos de acuerdo todos que entonces, según la palabra, la iglesia es un ejército. La iglesia está, hermano, diseñada para pelear. La iglesia está en esas líneas de batalla. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Pablo, cómo habla de eso, hermano, que tomemos las armaduras de la luz. Leíamos el domingo también donde decía que nuestras armas de milicia no son como las de este mundo, sino que son armas que destruyen argumentos, hermano. Todo eso lo estuvimos leyendo el domingo por la tarde. Pero en esta ocasión quiero que vayamos, porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento, hermano, sobre todo en los profetas. Hay un pasaje que ahí tiene que ver casi que completamente la iglesia. Es Ezequiel 37, y ahí nos vamos a detener hoy. Quiero ver cómo voy aquí con el tiempo para no excederme mucho. Mire, le voy a leer ahorita Ezequiel 37:10, pero vamos a ver todo el capítulo, o alguna buena parte del capítulo 37. Mire, dice ahí la palabra: yo profeticé, dice Ezequiel, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos vivieron y se pusieron de pie. Pero mire lo que yo subrayé ahí en amarillo, tal vez lo tienen acá. Mire lo que subrayamos ahí. Dice que era un ejército numeroso. Entonces, como estamos hablando de ejército, esto está muy relacionado con la iglesia, esto, hermano. Ya lo vamos a desmenuzar un poquito aquí, si el Señor nos permite que lleguemos al final. Pero mire, dice: entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Pero ¿qué había ahí, hermano? ¿Qué es lo que estaba ahí tirado, desordenado, desintegrado? Al final, ¿qué era eso, hermano? Era un ejército numeroso. Qué tremendo esto, hermano. Mire, y aquí está la iglesia en esto. Yo quiero hablarle de esto un poquito. Vamos a poner el título aquí al mensaje. Un ejército numeroso. Así la vamos a poner a esta meditación esta noche. Mire, un ejército. Mire lo que estaba ahí tirado, hermano, en huesos secos. Un ejército numeroso. O sea que era un ejército grande, hermano. Era un ejército poderoso. Fíjense que yo busqué eso en varias versiones. Hay versiones que dicen, por ejemplo, la de las Américas dice un enorme e inmenso ejército. La versión del Oso dice un ejército grande en extremo. Un ejército sumamente grande, dice la versión moderna. Y hay una versión que es la PDT, dice una multitud de soldados, hermano. Hay otra versión que es la traducción Nuevo Mundo, dice una fuerza militar grandísima. O sea, es un ejército. Lo que quiero mostrarle, hermano, es que aquello que estaba desintegrado ahí, aquello que estaba como seco ya, hermano, aquello que estaba sin vida, aquello que ya no daban nada por él, eso lo que era es un ejército.
Entonces, mire hermano, cómo a veces las cosas que nuestros ojos ven no es lo que nuestros ojos ven. Cómo a veces, incluso en lo familiar, podemos creer que todo está, ya hermano, ya está perdido todo, ya eso quién lo va a poder armar, pero que realmente en los ojos de Dios puede ser diferente. En los ojos del Señor puede decir, aunque los mire todos ahí, todos hechos pedazos, pero por la obra mía pueden llegar a tener vida y ser algo bueno. Entonces, aquellos huesos que estaban ahí, hermano, como que ya sin esperanza, hermano, sin ninguna, mire, sin ninguna utilidad, se podría decir, el Señor de allí armó un ejército grande. Un gran ejército. ¿Qué cosas estas? Siempre a mí Ezequiel 37 por esa parte me ha llenado y me ha enseñado muchas cosas. Ahora, vamos a ir en sentido, hermano. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo fue posible esto, hermano? Porque aquí está la iglesia, mire, la iglesia es un ejército. ¿Cómo es posible que se formara un ejército numeroso? Entonces es como un proceso, y yo quiero que lo vayamos viendo ahí despacito. Es como un proceso, o sea, no fue, hermano, no fue así como que algo mágico, hermano. El Señor no trabaja con magia, hermano. El Señor el Señor trabaja por procesos. Entonces, mire, fue como un proceso para llegar hasta este punto. Un ejército numeroso fue un proceso que está explícito ahí, hermano, siempre en Ezequiel 37. Mire, si quiere leamos desde el 1. Vamos a irnos ahí a Ezequiel 37, ahí nos vamos a detener un poquito, que el Señor nos ayude esta noche, como siempre lo hace. Ezequiel 37, quiero leerle los primeros 2 versículos. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, hermano. Huesos. Es importante leer estas cosas así despacito. Dice: era un valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar alrededor de ellos. Dice: y he aquí, eran muchísimos. No eran poquitos, hermano, eran muchísimos sobre la superficie del valle. Estaban tirados. Cuando es superficie, estaban tirados ahí, hermano. Y aquí estaban, mire, hermano, no estaban ni siquiera secos, sino que estaban muy secos. Es bien diferente. Es bien diferente decir, y estaban secos, pero que diga la Biblia, estaban muy secos, era algo extremo. Entonces, mire lo que dice el verso 3. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Verso 4. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Mire, hermano, hablarle a lo que está muerto, hablarle a lo que está seco, hablarle, profetizarle a lo que está seco, y diles: huesos secos, oíd. Ahí subrayé yo: oíd la palabra del Señor. Me voy a detener en ese versículo un poquito, porque hemos estado hablando del oír. Entonces preguntémonos, ¿cómo huesos secos pueden oír, hermano? Es bien interesante esto, que lo analicemos. ¿Cómo huesos que están muy secos pueden oír? Entonces, ¿sabe lo primero que el Señor resucita de lo que está seco? ¿Sabe qué es lo primero que el Señor resucita? Es la capacidad de oír. O sea, lo primero que el Señor activa es la capacidad de oír, porque por el oír va a entrar todo lo demás, hermano. Entonces, mire qué importante, y hemos venido hablando del oído. Hermano, aquí estuvimos hablando de cómo ser habilitados en el oír. Y luego hablamos en el sentido de que Simeón significa el que oye para obedecer. Y que aquella mujer llamada Lea tuvo que dar a luz a Simeón. O sea, tuvo que activar su oír para que luego viniera su recompensa. Eso estuvimos hablando unas semanas atrás. Ahora, me dice aquí la Biblia, lo primero, mire qué cosas, hermano. Lo primero que el Señor
activa en estos huesos secos es su oído. Qué cosa, hermano, yo me impresionaba. ¿Cómo es posible que a veces leamos tan rápido y no nos percatemos de estas cosas, hermano? Que mire, lo primero que el Señor activó en aquel valle fue el oído. Que escuchen la palabra. Hermano, ¿cuánto nos hace bien que nuestro oído esté abierto a la palabra del Señor? ¿Cuánto nos hace bien que nuestro oído esté bien, pero bien afinado a la palabra del Señor? Se va toda sequedad, hermano. Se va todo aquello que está muerto en nosotros, se va seguramente. Entonces, lo primero que quiero que veamos ahí es que, hermano, fueron activados sus oídos. Pero al seguir leyendo dice, así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Está profetizando este hombre, hermano, sobre lo que está muy seco. Dice, yo os daré aliento de vida. Otra cosita que subrayé aquí, volveréis a vivir. Esto es bien interesante también, porque quiere decir, hermano, que estos en algún momento habían tenido vida y la perdieron. En algún momento ellos estuvieron de pie, pero se descuidaron en su vida espiritual y se murieron espiritualmente. ¿Qué cosas? Bueno, al seguir leyendo dice, os pondré tendones, haré que os salga carne, os cubriré de piel. Mire, todo lo que estamos viendo es el proceso para llegar a ser un ejército numeroso. Tendones, carne, piel, os daré aliento de vida y así viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Entonces yo puse algunos puntitos aquí, tal vez ahí los hermanos me ayudan. Yo puse 6 puntitos, hermano, que pude ver solo en esos 2 versículos que leímos de último. Esos huesos estaban sin capacidad de oír, estaban sin unidad, estaban sin protección, sin fuerza, estaban sin cobertura, estaban sin vida y estaban sin conocimiento. No sé si le puedo llamar así, pero eso es como la autopsia de esos huesos. Es como que lo llevaran a un hermano, así como la autopsia espiritual de esos huesos. Mire, estaban sin poder oír, sin unidad, sin protección, sin fuerza, sin cobertura, sin vida. Y como estaban sin vida, no conocían quién era su Señor. Hermano, hay algo bien terrible que le puede pasar a un ejército que no conozca quién es su capitán, que no conozca quién es su dirigente, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Este era un ejército tirado ahí y no sabían. Tal vez leemos otra vez esa partecita del versículo 6, donde dice, entonces sabréis que yo soy el Señor. ¿Cuándo vamos a estar bien claros de quién es el Señor, hermano? ¿Cuándo vamos a tener un conocimiento amplio del Señor? Cuando estemos vivos. Y usted me va a decir, pero estoy vivo, hermano. Sí, respiramos, sí, pero es que no es ese tipo de vida. Ya lo vamos a ver, no es ese tipo de vida. Mire, hermano, usted y yo vamos a conocer al Señor bien, pero vamos a saber quién es el Señor cuando la vida en el Espíritu se active en nosotros. Mire lo que dice ahí, mire ese versículo, se lo voy a leer así como está ahí. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos secos, yo os daré aliento de vida y volveréis a vivir. Os pondré tendones, os haré que os salga carne, os cubriré piel, os daré aliento de vida y así reviviréis. O sea, van a resucitar, hermano. Entonces, o sea, mire todo esto. Hasta cuando tengan vida, entonces sabréis que yo soy el Señor. No hay conocimiento, hermano, del Señor si no vivimos. O sea, es que todo esto tenemos que aplicarlo a la iglesia. Podemos ser un ejército, hermano, pero que no conocemos a nuestro Señor. Qué tremendo eso, ¿eh? No conocemos. ¿Por qué no conocemos? Porque nos hace falta alguna de esas cosas, hermano. Tal vez no hay tendones, tal vez, hermano, no hay carne sobre nosotros, no hay piel. Hablando como iglesia, os daría aliento. Entonces la iglesia, el ejército que es la iglesia, no puede conocer quién es su Señor. Qué tremendo todo eso, hermano. Pero vea, avancemos, porque ahí Ezequiel solo está recibiendo las instrucciones. Y yo lo que quiero mostrarle ahí en esta parte del mensaje es cuál era la realidad de esos huesos, cuál era la realidad de ese ejército, hermano.
sin capacidad de oír, sin unidad, sin protección, sin cobertura, sin vida y sin conocimiento del Señor. Pero en el verso 7 ya viene la acción de Ezequiel. Ezequiel allá solo estaba recibiendo lo que iba a hacer. Pero el verso 7, mire lo que dice. Profeticé pues como me fue mandado. Yo voy a ir anotando algunas cositas aquí. Lo vamos a hacer en rojito, vamos a ver. Primero dice, comienza el proceso de un ejército numeroso. Comienza el proceso de restaurar esos huesos secos. Profeticé, yo voy a ir anotando aquí unos puntos. Lo primero que sucede es que este hombre profetiza, hermano. Y profetizó como le fue dicho. O lo estoy poniendo como me fue dicho. Lo primero, yo sí le podría poner algunos, así como que un orden a esto. Hermano, esto fue el inicio del proceso que llevó a aquellos huesos a ser un ejército numeroso. Lo primero es que hubo alguien que habló de parte de Dios. Y esto es otra cosa, hermano. Es que hubo alguien que no fue a hablar tonteras, que no agarró un micrófono, hermano, y se puso a insultar a medio mundo, hermano, o a decir cosas que el Señor no lo mandó a decir, sino que Ezequiel escuchó primero qué iba a hacer él de parte de Dios. Él escuchó cómo iba a hablar, qué iba a decir, hermano. Entonces la Biblia ahí me dice a mí, entonces profeticé como me fue mandado. No fui a decir lo que yo quería. No fui con un mensaje mío. Dijo Ezequiel, no. Yo fui a profetizar como se me había mandado. Eso, hermano, ya lo vamos a ir desmenuzando, es obediencia. Pero mire, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido. Eso pasó otra vez, mire, esta es otra de las cosas. Hubo un ruido. Y dice que hubo un ruido, hermano, y luego un estremecimiento. Yo voy a poner aquí, y estremecimiento. Mire, hermano, aquí hay mucho que aprender. ¿Sabe por qué? Porque esto se dio, el paso número 2 se dio porque aquel habló conforme a lo que se le había dicho. O sea que esto no puede pasar, el ruido y el estremecimiento no puede pasar si nosotros no hablamos conforme a lo que el Señor quiere que hablemos. Es bien importante eso. Bueno, y dice, y luego un estremecimiento en los huesos secos. Mire, ahí pasa otro evento, se juntaron. Mire el proceso. Aquellos huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Por cuestiones de espacio no lo voy a poner ahí, pero es bien importante ese dato también. Cada hueso con su hueso. O sea, hermano, es que eso de juntarse, no crea que es así el molote también. O sea, no crea que aquí está el puño de huesos aquí. No, cada hueso se ubicó donde iba. Eso es bien importante. Ya lo vamos a ver, hermano, ya lo vamos a ver. Dice, y cada uno con su hueso. Luego dice el verso 8. Verso 8. Y miré aquí, habían tendones. Esta es otra cosa que debemos de explicar, mire, hermano. Habían tendones. Y dice sobre ellos, creció la carne. Hubo carne ahí también sobre esos huesos. Después dice, y la piel los cubrió. Entonces también había piel. Todo esto se lo estoy dando así para que después lo hablemos un poquito. Entonces mire cómo vamos ya. Aquel profetizó como le fue mandado. Como a consecuencia de eso hubo un ruido y un estruendo. Ese ruido lo que trajo es que los huesos se juntaron. Eso que se juntaron trajo como consecuencia que hubieron tendones. Todo esto va de la mano. Mire, por ejemplo, yo no puedo pasar esto al inicio, hermano, porque no, todo esto va, hermano, hasta le voy a poner números. Mire, esto es lo primero.
Esto es el dos, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, en este orden, hermano. En este orden. No puede haber piel si no hay carne. O sea, no puede ser primero la piel y después la carne. Eso no aplica. Primero es la carne, después la piel. Entonces cuando seguimos leyendo dice, pero no había espíritu en ellos. Mire qué importante. Aquí ya los cuerpos están conformados. Ya los cuerpos están, pero no tienen vida. Son cadáveres sin vida. Son cuerpos sin vida. Entonces fíjese que yo ese versículo hoy lo entendí, o ese capítulo, esos versículos que estamos leyendo, lo entendí de mejor manera. Hay veces que el Espíritu Santo obra para unirnos, pero también el Espíritu Santo obra para dar vida. Porque cuando seguimos leyendo, mire verso 9, creo que está lo demás. Entonces él me dijo, bueno, él dice, el Espíritu entró en ellos. Vamos a ver, ¿qué tienen ahí? No, ese es el 7. Entonces, sí, pon el otro, el 9. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ese es otro soplo. Hermano, el número 2 sirvió para estos 3 pasos. Mire, 1, 2, 3, 4. Voy a decirlo de esta manera. El paso número 1 sirvió para que se aperturara el 2. Pero este paso 2 trajo a consecuencia estos otros, hasta que ya se conformaron los cuerpos. Pero entonces dijo, no hay vida. Entonces dice el Señor, le dice otra vez a Ezequiel, profetiza otra vez y llama al espíritu de los 4 vientos que vengan y le den vida a esos cadáveres. Entonces dice la Biblia, profeticé otra vez, hermano, profeticé como él me había ordenado. Qué importante eso, hermano, qué importante es que vaya, sobre todo a mí me estoy hablando esta noche, venir a predicar lo que el Señor quiere que se predique, hermano, y no cualquier mensaje. Venir a hablar como el Señor dice que hablemos. Entonces dice, y el Espíritu entró en ellos y vivieron. Entonces aquí hay otro, el número 7 sería, el Espíritu entró en ellos. Es un paso muy importante antes de llegar a ser un ejército numeroso. El Espíritu entró en ellos. No hay ejército si no entra el Espíritu, hermano, en nosotros. Hermano, tiempo me faltaría para poder hablar muchas cosas aquí, pero solo le estoy dejando un esquemita. Y por último, el número 8 dice que se pusieron de pie. Esa acción es bien importante. Mire, no menospreciemos esa acción, porque podemos ser un ejército con vida, pero acostados, hermanos, sin hacer nada. Podemos ser un ejército, la iglesia puede ser un ejército que esté con vida, pero no queremos hacer nada, estamos acostados. Entonces yo le puse aquí, se pusieron de pie. Se pusieron de pie. Y una vez que estaban de pie, entonces fue un ejército, dice ahí, era un ejército numeroso. Entonces yo quiero que así hermano, en unos minutitos yo le planteé aquí todo el proceso que hicieron esos huesos para llegar a ser un ejército. Todo el proceso al que se sometieron esos huesos para llegar a ser un ejército. Y aquí está el proceso que tiene que pasar la iglesia para ser un ejército numeroso. Interesante. Interesantísimo esto, hermano. Ok. Ahora, hablemos de cada uno de ellos. Así rapidito.
Por ejemplo, hermano, el hablar según lo que el Señor dice, qué importante es. Mire, lo quiero manejar en ambas vías. Qué importante es que usted, ovejitas del Señor, para transicionar a ser un ejército, qué importante es que nosotros, hermano, tengamos a quien oír. Qué importante es que tengamos a quien oír, hermano. Porque mire, hoy se dicen muchas cosas, hermano. Mire, hoy las redes sociales, cómo las utilizan para decir un montón de cosas que están contaminadas, hermano. Cosas que el Señor no dice, hermano. Entonces, qué importante que un hermano, que alguien en Cristo tenga una iglesia y que tenga un pastor, hermano. Qué importante que estemos, hermano, mire, que sepamos a quién le vamos a poner nuestros oídos para llenarnos, para alimentarnos. ¿Por qué, hermano? Y entonces, por una parte, por otra parte, nosotros los pastores, hermano, que tenemos a cargo ovejitas, tenemos que estar bien conscientes que tenemos que hablar, tenemos que profetizar, porque decía Pablo, en parte predico y en parte profetizo. O sea que un mensaje puede ser algo profético, un mensaje puede ser una enseñanza, pero el punto es venir a ministrar lo que el Señor dice que tenemos que ministrar. Entonces esto me llama, hermano, que debe de haber obediencia, hermano. Obediencia, que profeticé como me fue dicho, no le sumo ni le resto al mensaje. Es un mensaje entregado de manera íntegra, hermano. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué podemos añadir a esto? Cuando el Señor Jesucristo usaba mucho el escrito está, hermano, el escrito está, el escrito está, el escrito está, en la palabra del Señor, no sacar, hermano, conclusiones propias, sino que debemos de hablar conforme a la obediencia de Dios. Entonces, una iglesia que se expone a un mensaje de Dios, esa es una iglesia que se está formando como un ejército. Ese es el primer paso, hermano. Ese es el paso número 1 para ser ejército, para lograr ser un ejército numeroso. Entonces tenemos tanto la iglesia como los que estamos a cargo de la iglesia, tenemos que tener bien claro eso. Hermano, tenemos que recibir instrucción del Señor. Tenemos que, mire, tenemos que meternos con el Señor de alguna manera, hermano, para que el Señor nos guíe con esta labor, porque esto no es humano, esto es algo, hermano, del cielo. Entonces, vamos al que es cuando dice que un ruido y un estruendo. Mire, aquí voy a decir un par de cosas. Lo primero es que cuando hay un ruido de esta manera, es la manifestación del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasó en Hechos 2:1. Mire lo que dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido. Mire, la manifestación del Espíritu, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahí usted sigue leyendo, hermano, y hay una manifestación del Espíritu Santo. Ahí yo le he dicho, Hechos 2 es un capítulo, hermano, que debemos de tenerlo en el corazón y debemos de saber que ahí nació la iglesia. Allí en Hechos 2 nació la iglesia de Cristo. Allí se dio a luz la iglesia, hermano. Ahí fue, el Señor les dijo a los apóstoles, no vayan a salir de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa. Entonces es la manifestación del Espíritu. Pero donde yo me quiero todavía, hermano, agarrar más de esto es que el Espíritu Santo se mueve sobre aquello que está en desorden, hermano. Y usted me dirá, pero ¿cómo así, hermano? ¿Cómo es eso? Es que cuando el Espíritu Santo quiere ordenar algo, entonces el Espíritu Santo se mueve sobre eso que está desorganizado, desordenado, así como los huesos secos, hermano, estaban desarmados. Hermano, era un caos ahí. Entonces, Señor, ¿cómo puedo ponerle una base bíblica a esto? Y me acordé, hermano, que en Génesis 1:1, mire lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden
¿Qué es eso sin orden? Desordenada, hermano. Dice que estaba vacía. Mire, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, pero mire lo que dice la palabra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y ahí el Señor empieza a crear. Ahí el Señor empieza a ordenar. Entonces, hermano, la manifestación del Espíritu Santo, este ruido y este estremecimiento, ¿sabe qué es esto? Es la manifestación del Espíritu Santo que la necesitamos para empezar a ordenar los desórdenes que hay en la iglesia, hermano, porque hoy lo vamos a, no al nivel personal. Tal vez no le dije esto al inicio. Esto no lo estamos viendo a nivel personal, esto lo estamos viendo a nivel iglesia. Para llegar a ser a ser un ejército numeroso, es necesario que nos empiecen a ordenar todos los desórdenes que a veces tenemos en medio de las iglesias, hermano. Entonces el Espíritu Santo, tiene que venir la manifestación del Espíritu Santo. Pero esta manifestación, hermano, es para ordenar, es para poner en orden. Porque después de eso se juntaron los huesos. ¿Sabe qué? Se empezó a ordenar. Hermano, ¿sabe qué he entendido yo, hermano? Y es que qué bonito, es mejor entender las cosas como el Señor quiere que las entendamos. ¿Sabe qué he entendido yo? Que la unidad, la verdadera unidad la va a hacer el Espíritu Santo en nosotros, la iglesia. O sea, lo que necesitamos, y por eso todo este año hemos estado hablando del Espíritu Santo, hermano, lo que necesitamos en la iglesia realmente es que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, hermano. ¿Sabe que cuando se lee ahí en Génesis 1:1 y 1:2, en otras versiones, no sé si la tienen algunos hermanos acá, pero ¿sabe qué dice en otra versión? Y el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Es un ruido, es un sonido. Entonces empezó a ordenar todo aquel caos que había. Ahora el Espíritu Santo hace un ruido y un estremecimiento, hermano, sobre los huesos secos que están desarmados, desintegrados. Entonces, y se juntaron, hermano. Solo sucede esto y se juntaron los huesos. Pero insisto, hermano, ¿sabe qué es esto? Esto es un orden. El Espíritu Santo empieza a ordenar. Esto también, de alguna manera, quiero ver cómo le coloqué aquí. Eso me gusta esa palabrita. Esto nos da una ubicación a cada uno, hermano. Qué lindo que el Espíritu Santo nos ordene, hermano. Mire, hermano, amado, cuando el Espíritu Santo se manifiesta entre la iglesia, empieza a ordenar. Empieza a dar un orden. Mire, ya vamos a empezar a ver que yo me voy a ubicar en este equipo, yo voy a hacer esta labor dentro de la iglesia, yo voy a apoyar la iglesia para que la iglesia avance, voy a hacer esto. Entonces, al final somos una maquinita todos, hermano. Todos. Entonces, qué lindo es que estemos, mire, hermano, que haya orden y ubicación en la iglesia, pero eso lo trae la manifestación del Espíritu Santo. Y ese es uno de los procesos bien importantes para llegar a ser un ejército. Hermano, usted ha tenido la oportunidad de ver un ejército en formación. Esos tipos son otro rollo, hermano. Una vez miré un video de unos soldados. Yo no sé si eran coreanos o chinos, pero el rollo es que eran ojos jalados, hermano. Óigame, qué coordinación la de esos tipos, hermano. Qué orden, hermano. O sea, por donde usted mirara las filas, si usted quisiera agarrar esa fila, si usted la quería agarrar, y usted aquí, así, hermano, por donde quisiera echar una línea, lo echaba. ¡Qué orden! Es que un ejército, hermano, es necesario que sea ordenado, hermano. Si no, el ejército no es ejército, pues, así de sencillo. Pero ¿quién da ese orden? Hermano, ¿quién nos ubica? ¿Quién nos da dónde tenemos que servir? El Espíritu Santo nos tiene que ubicar. Por eso qué importante, hermano, clamemos por la manifestación del Espíritu Santo entre nosotros. Porque el Espíritu Santo nos va a ordenar. El Espíritu Santo nos va a dar ubicación. Entonces, después de estar ordenado, vienen los tendones.
Y mire cómo va esto. No pueden haber tendones si no hay orden. Porque ¿sabe qué hacen los tendones? Los tendones lo que hacen es sujetar dos piezas. Oh, hermano, pero esto es bien, bien interesante, que el Señor nos ayude a poder recibirlo en nuestro espíritu. Mire, solo por decirle algo, si la mano se hubiera ubicado aquí donde ve el pie, no pueden salir tendones, porque el Señor no une desórdenes. Cuando dice, mire, cuando dice que los huesos se juntaron, es que la mano buscó su lugar, el pie buscó su lugar, la otra mano buscó su lugar. Pero imagínense que esta mano se ubique donde va el pie. Ahí hay un desorden. Entonces no pueden salir tendones ahí. Dice el Señor, yo no puedo unir el desorden, no puedo poner tendones, no puedo sujetar eso. Oh, hermano, primero Dios que me esté dando a entender, va. Mire, aquí hay un concepto que tenemos que entenderlo. No es lo mismo que estemos todos juntos en el mismo lugar a que estemos unidos. No es lo mismo. Podemos estar todos juntos, pero eso no quiere decir que estamos unidos. Mire, podemos estar aquí, la iglesia puede estar llena y podemos estar todos en el mismo lugar, pero despedazados todos, hermano. O sea, no hay unidad. ¿Sabe por qué no hay unidad? Porque no hay orden, hay desorden. Entonces Dios no une el desorden. Primero tiene que haber un orden, que todos estemos ubicaditos para que luego, hermano, venga la unidad, salgan esos tendones. ¿Sabe qué es eso, hermano? Dice que los huesos se juntaron. Bueno, ese es orden y ubicación, pero después dice, y he aquí, había tendones sobre ellos. Mire, son esas cosas. Por ejemplo, las puertas, una puerta puede estar ubicada, pero si no tiene las bisagras, hermano, la abre y se cae. Entonces, ¿qué le da funcionamiento a la puerta? Son esas bisagritas, esos son los tendones que las pegan ahí para que esa puerta se abra, se cierra, se abra, se cierra, y que no pierda su funcionalidad. Entonces los miembros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que conformamos el ejército, debemos de tener los tendones, hermano, que nos unan. El domingo hablamos de que nos aten. Entonces los tendones lo que hacen es que nos amarran, hermano, a una función para que podamos funcionar bien, para que podamos ser útiles dentro de la iglesia. Mire lo que decía Pablo en Efesios, creo que anoté ese versículo por acá. Mire lo que decía en Efesios 4:15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Mire, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pero mire lo que dice el verso 16. De quien todo el cuerpo está bien ajustado. Ajustado puede ser esto, mire, que está en orden. Es un cuerpo que está bien ajustado, está en orden, pero después de ajustado, dice ahí, hermano, y unido, ¿por qué? Por la cohesión de las coyunturas, hermano. O que las coyunturas proveen. O sea, esa palabra coyunturas, eso es lo mismo hermano, de tendones. Es algo que une, es algo que amarra. Dice ahí, hermano, pero mire para qué. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Eso produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea que sin tendones no hay crecimiento, hermano. Mire todo lo que hace, mire todo lo que se deriva en profetizar lo que Dios dijo. Entonces va a haber una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer un orden, el Espíritu Santo va a traer ubicación y el Espíritu Santo va a traer unidad. ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo en la iglesia, hermano? Trae unidad. Y entonces sí, estamos juntos. Lo que dice el Salmo 133, ¿se recuerda? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que estemos juntos, uno y en armonía.
Son dos cosas diferentes, hermano. Mire, juntos, pero que estemos en armonía, que estemos unidos por estos tendones, que seamos un cuerpo fuerte, hermano, que haya esa cohesión entre los miembros. Y cuando esa unidad se da, entonces viene la carne. Hermano, mire, aquí es bueno explicar algo porque cualquiera puede decir carne, entonces vamos a ser carnales. Es que la carne, yo creo que esa palabra está mal empleada. Porque cuando la Biblia habla que no seamos carnales, no está hablando de esta carne, hermano. No es, o sea, no está hablando de esta carne. Está hablando de la naturaleza caída a la cual pertenecemos. Eso es la carne, eso es lo carnal. Todos los deseos que traemos como ya, hermano, de manera inherente, ya traemos esa vida, esa naturaleza caída, esa es la carne. Entonces aquí cuando habla de carne es, hermano, para mí la carne entre las funciones que tiene es que la carne es como una protección para los huesos. O sea, mire, ¿por qué a veces nos caemos y no nos sucede nada? Porque a veces tenemos caídas y nuestros huesos no se quiebran, porque la carne de alguna manera es como un amortiguador de golpes. Es como algo que protege la estructura del cuerpo. Cuando pasamos esto a lo espiritual, hermano. Una iglesia sin cuerpo, una iglesia tullidita, una iglesia, hermano, que ahí inclenque, hermano. No hay carne, no hay protección. Es una iglesia que no se alimentó. Es una iglesia que no tomó fuerza. Es una iglesia débil. Cualquier golpecito hay fisuras o quebraduras. Cualquier impacto, hermano, y ya vuelan los pedazos de la estructura. ¿Por qué? Porque no se fortaleció, ese cuerpo no se fortaleció, no echó carne. Entonces la carne es como protección. Es como protección, hermano. Es importante que haya protección. Ya vamos a ir viendo algunas cosas aquí, porque la protección es como que, ¿sabe qué? Salmo 91 dice que el que habita al abrigo, creo que también le puse abrigo, no sé si lo tienen ahí, creo que sí le puse abrigo a este punto. Sí, es abrigo, es protección. ¿Sabe qué, hermano? Esto es lo que se dice en Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Es como protección, es como cuidado. No, mire, pero esto va en consecuencia, hermano. No puede haber protección y cuidado. Dios no protege lo que no está unido, hermano. Qué tremendo eso. Dios no protege lo que no está unido. Por eso Salmo 91, el que habita, el que permanece, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra. Habla de habitar y de morar. Entonces, ¿sabe qué? Dios no protege a alguien que no está dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos unidad. Esa unidad la trae el orden y la ubicación, y esto lo trae la manifestación del Espíritu. La manifestación del Espíritu es a consecuencia de que estemos hablando lo que el Señor dice y no nuestros propios mensajes, escuchando lo que el Señor dice. Luego hay piel. Entonces, mire cómo va todo, hermano. Piel me habla de cobertura. No es lo mismo protección. Sí, tiene algo que ver, pero son cosas diferentes. Cobertura. Y aquí es donde, hermano, las cosas se empiezan a balancear, ¿va? Porque no todas las iglesias tienen cobertura. Y mire, y no todas las coberturas son buenas, hermano. Lamentablemente. O sea, no todas, hay iglesitas que no tienen cobertura. Hasta el nombre, hermano. Iglesia independiente, hasta el nombre, ¿va? O sea, hasta el rótulo, iglesia independiente. Eso es, nadie me cubre. Yo no tengo una cabeza sobre mí, no tengo un ministro sobre mí. No hay cobertura. Es una iglesia sin piel.
Es una iglesia, hermano, sin piel, no hay cobertura. Se dice aquí la doctora que me lleva, verá que la piel es un órgano. Dicen que es el órgano más grande del cuerpo. Más grande del cuerpo. Yo no lo sabía, hasta hace poco me di cuenta. La piel es el órgano más grande del cuerpo. O sea, no es que la piel del brazo o la piel de la pierna o la piel de pie. No, la piel es una que cubre todo el cuerpo. Es cobertura, hermano. ¿Qué pasa con las iglesias que no tienen cobertura? Mi gran pregunta, hermano. Número uno, ¿y qué pasa con las ovejitas que están ahí, hermano? Sin cobertura. Entonces no se puede armar un ejército si no hay piel. No podemos ser parte de un ejército si no hay cobertura, si no hay piel, si no pertenecemos, hermano, bajo un orden ministerial. Mire, le voy a leer Isaías 4. Mire lo que dice Isaías 4. Creo que lo anoté. Si no, lo ponemos allá. Sí, hombre, no lo anoté O déjeme ver. No, lo vamos a leer, solo anoté los versículos. Ya lo tenemos. Isaías 4. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y mire esto, mire esa palabra, y sobre con ese, hermano, sus asambleas. ¿Sabe qué es eso? Iglesias. Asambleas es iglesias, es donde se reúne la iglesia de Cristo. Pero entonces aquí hay una asamblea. A 2 cuadras de aquí hay otra asamblea, hermano. Y así aquí en Cortés hay varias asambleas que son del Señor. Pero mire lo que pasa con las asambleas. Una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, dice esta versión. Esa palabra dosel, ¿sabe qué es? Un toldo. ¿Sabe qué es eso? Una cobertura. ¿Sabe que, en otras palabras, sabe qué dice ahí? Sobre toda asamblea debe de haber un toldo, una cobertura. Sobre toda iglesia debe haber un ministro que la cubra. Sobre toda gloria, dicen otras versiones, sobre toda gloria hay una cobertura. Y hermano, y la iglesia, ¿qué dice el Señor de la iglesia? Es una iglesia gloriosa. Entonces, si es una iglesia gloriosa, tiene que haber una cobertura, tiene que haber piel. Entonces es importante este punto, hermano, la cobertura ministerial. Por eso no menospreciemos la cobertura. Por eso oremos por nuestras coberturas. Por eso, hermano, respetemos a nuestras coberturas, respetémoslas. Porque son necesarios para que podamos nosotros, hermanos, ser un ejército, llegar a ser un ejército numeroso. Mire, no hay ejército numeroso si no hay cobertura. Después el Espíritu entró en ellos. El Espíritu entró en ellos. Eso es, hermano, esto es vida Zoe. Yo le puse a esto. Voy a leerle unos versículos. Es vida Zoe. Entonces mire, aquí voy a decir algo más. Zoe dicen algunos diccionarios. No puede haber espíritu si no hay un cuerpo. Esto también es bien interesante, hermano. Porque si yo pudiera dividir o seccionar esta enseñanza hasta aquí, hermano. Mire, solo le voy a hacer una señita. Hasta aquí es una cosa. Hasta aquí está formado. Mire, hasta aquí ya están formados los cuerpos. Haga cuenta y caso que hay un cuerpo bien formado. Ya tienen sus piezas ya bien con cohesión, con tendones. Ya hay carne en ellos, ya hay piel. O sea, ya hubo un ordenamiento. Ya hay tendones, o sea, ya están firmes todas las piezas. Ya, hermano, ¿por qué cree usted que podemos hacer esto nosotros? Sin problema. Pero esto es una pieza y esta es otra pieza. Pero nada más que hay unas bisagras, mire, que unen estas dos piezas. Entonces nos da funcionalidad en el cuerpo. Igual las rodillas
nos dan funcionalidad. Son dos piezas unidas que nos dan funcionalidad. Entonces hay tendones, hay carne, hay piel. Hasta que hay cuerpo, pero no hay vida. O sea, es un ejército, pero sin vida todavía. Entonces le toca a Ezequiel que profetizar otra vez. O sea que Ezequiel profetizó dos veces. Primero sobre aquel desorden y después sobre algo que ya estaba formado. Hermano, sopló. El Espíritu Santo vino de los cuatro vientos y sopló. Pero esta vez no fue para ordenar. Esta vez fue para dar vida. Para que aquellos cuerpos tuvieran vida. El Espíritu Santo es el que va a activar a la iglesia. Solo el Espíritu, hermano, nadie más puede hacer esa obra. Solo el Espíritu Santo nos puede dar vida, pero no vida natural, una vida del Espíritu. Esto es interesante, hermano. Mire, por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios formó al hombre, ¿acaso no dice que Él primero lo formó y después sopló sobre él? ¿Verdad? Génesis 2, ¿qué? Génesis 2:7 dice. Lo formó primero y después sopló. Mire, Dios no puede soplar sobre un lugar donde hay desorden, hermano. Para esta que estamos hablando, para darle vida a un cuerpo. O sea, primero por eso tenemos que diferenciar entre cuando hay ruido, lo primero allá, ruido y estruendo es como para unir, para juntar, ordenar, unir, piel, primero carne, piel, ya están los cuerpos, ahí están los cuerpos, inertes, ahí están los cuerpos sin vida. Entonces viene otro soplo, viene el soplo segundo, hermano, que es el que le da vida a los cuerpos y entonces ellos se ponen de pie, que es el último punto. Pero la iglesia no se puede poner de pie si no tiene la vida del Espíritu, hermano. Esto es interesantísimo, hermano. Que el Señor nos ayude a entender esto. Mire, le quiero leer otro versículo. Ahí tenía ese que me leyó la hermana Damaris, Génesis 2:7. Primero el Señor formó y después sopló. Ahora, ¿qué vida es esa? Mire, entre los muchos versículos que hay, le voy a leer lo que dice Hechos 5:19. Hechos 5:19. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id, puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. ¿Qué vida, hermano? Mire, Hechos 5, ¿dónde habían sido bautizados ellos? Estamos leyendo Hechos 5, ¿dónde habían sido bautizados? Hechos 2. Entonces, ¿sabe qué le está diciendo el Señor? Ese soplo de vida que recibieron en Hechos 2, de eso hablen, de eso prediquen. Prediquen de esta vida. Cuando vamos a buscar esa palabrita, yo creo que ahí la puse. Cuando fui a buscar esa palabrita, es la palabra Zoe, hermano. Hay dos tipos de vida en la Biblia, por lo menos dos en el Nuevo Testamento: la bios, que es la vida biológica, y la Zoe, que es la vida en el Espíritu. Esta vida Zoe solo la da el soplo del Espíritu Santo, hermano. Entonces la iglesia necesita ser bautizada con el Espíritu Santo. Entonces se pusieron de pie. ¿Sabe qué es esto? Yo le voy a poner aquí, hermano, se activaron. Se activó. Aquellos huesos secos ahora ya están activados, hermano. Y entonces cuando esto sucede, hermano, cuando esto sucede, fueron un ejército numeroso. La iglesia va a alcanzar esa estatura de un ejército numeroso del Señor cuando sucedan todas estas cosas en la iglesia. Mire, como cuerpo de Cristo, un ejército numeroso.
¿Quién hace esa labor? Hermano, todo esto tenemos que revisarlo, hombre, porque ¿quién hace esa labor? Mire, de aquí, primero de que tenemos que ser guiados para hablar de parte del Señor, hermano, y dos, que eso desenlaza la manifestación del Espíritu Santo, y a partir de ahí empieza a haber una serie de eventos en la iglesia: orden, ubicación, unidad, protección, abrigo, cobertura, vida, Zoe, vida espiritual. Y hay una activación para ponernos de pie y formarnos como un ejército en marcha. Y ahí, hermano, ahí es donde las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Amén. Se pusieron de pie. Entonces, ejército, póngase de pie. Que el Señor nos ayude, hermano. Ese es, por decirlo así, hermano, un proceso. Mire, tal vez hubiéramos puesto ahí el número 9, ¿va? Un ejército numeroso. Para llegar a ser un ejército numeroso, tenemos que exponernos a la palabra de verdad, a la palabra que dice el Señor. Que eso desenlace la manifestación del Espíritu Santo entre nosotros. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta entre la iglesia, hermano, empieza a haber un orden, una ubicación. Cuando el Señor mira todo en orden, entonces dice: yo voy a traer unidad en este cuerpo. Entonces hay tendones. Cuando ya esa unidad se logra, hay carne, abrigo. Cuando está el abrigo, hay piel, cobertura. Entonces ahí solo somos cuerpos inertes, hermano, pero viene el Espíritu Santo y sopla y trae la vida Zoe, la vida en el Espíritu, y eso nos pone de pie y conformamos un ejército numeroso. Amén. Que el Señor nos siga ayudando. Padre, te damos gracias esta noche. Señor, cómo necesitamos entender en el Espíritu estas cosas, Señor. Por lo menos la iglesia que tú me has dado a pastorear y que Señor, de alguna manera tú me has puesto a dirigir a mis hermanos. Yo quiero dirigirlos a esto. Cada vez que me pare en este púlpito, yo quiero profetizar lo que tú me hayas ordenado, lo que tú me hayas dicho, que traiga una palabra que salga primero de tu boca, así como a Ezequiel. Primero salió de la boca de Dios. Ezequiel, ve y profetiza a estos huesos. Ezequiel, ve y dile a estos huesos que sus oídos se abran, que sus oídos escuchen la palabra. Ve y profetízales que va a haber en ellos unidad. Va a haber orden, va a haber unidad, va a haber carne que va a salir sobre ellos, que va a haber piel. Y todo este proceso salió primero de la boca de Dios. Y Ezequiel solo fue un portavoz del Señor que fue a dar un mensaje. Yo quiero ser un portador de tu palabra, de lo que tú quieres ministrar a la iglesia y venir a profetizar aquí a la iglesia. Y que eso, Señor, traiga como consecuencia una manifestación del Espíritu Santo entre nosotros. Y que esa manifestación del Espíritu Santo empiece a poner en orden, empiece a ubicar todo esto aquí en la iglesia, Señor, trayendo unidad, trayendo protección, abrigo, cobertura, Señor, que venga esa vida espiritual en nosotros, que venga esa vida en el Espíritu, Señor, que se vaya la vida de la carne, que se muera esa vida de la naturaleza caída, Señor, y venga esa vida Zoe, esa vida espiritual, Señor, a nosotros, y que eso nos active y que podamos ser un numeroso, un gran ejército para que peleamos tus batallas en el nombre de Cristo. Queremos esa activación del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, que venga esa vida del Espíritu a nosotros y seamos activados como un cuerpo, como un ejército en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias esta noche, que esta palabra, Señor, pueda anidarse en nuestro espíritu, pueda quedar escrita en las tablas de nuestro corazón y que vivamos, Señor, meditando en ella, meditando en tu palabra, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, que tu mano poderosa nos guarde, nos cuide en lo que regresamos a nuestras casas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios le guarde, amado, que Dios le bendiga. Vemos.